La primera señal no fue un sonido ni un movimiento evidente, sino una alteración casi imperceptible en el ritmo de la selva, como si cada organismo hubiese detectado una ruptura en el orden natural antes incluso de comprenderla. El aire se volvió más denso, cargado de humedad y de una tensión silenciosa que no pertenecía al entorno habitual, como si algo profundamente errado estuviera a punto de materializarse entre raíces sumergidas y sombras compactas. El jaguar no caminaba como un cazador en busca de alimento, sino como un cuerpo consciente de que estaba entrando en una zona donde la lógica de la presa ya no aplicaba. Cada paso era calculado, cada pausa tenía un propósito, pero incluso en su precisión existía una anomalía. No era el único depredador dominante presente, y esa certeza comenzaba a filtrarse en su comportamiento. Frente a él, casi fundida con el entorno, la anaconda no se ocultaba ni retrocedía, lo cual rompía completamente con el patrón esperado. No era una emboscada convencional, ni una defensa reactiva. Era una aceptación directa del conflicto. En ese instante, la selva dejó de ser territorio y se convirtió en un espacio cerrado donde solo uno podría sostener su existencia. La naturaleza no opera bajo principios de equilibrio estable ni de justicia implícita, sino bajo una dinámica constante de presión, adaptación y eliminación, donde cada interacción tiene el potencial de alterar no solo a los individuos involucrados, sino a todo el sistema que los rodea. En este contexto, los encuentros entre depredadores máximos son eventos raros, pero cuando ocurren, representan una forma extrema de selección. En esta historia, no estamos observando una simple cacería ni una coincidencia territorial, sino una confrontación directa entre dos organismos que ocupan el nivel más alto de su cadena alimenticia. Un jaguar, diseñado para matar con precisión, y una anaconda, estructurada para neutralizar mediante fuerza progresiva y control total del cuerpo de su presa. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué país y ciudad estás viendo este contenido, porque tu interacción permite que estas narrativas sigan llegando a personas que comprenden que la vida salvaje no es espectáculo, sino una manifestación constante de supervivencia. Lo que vas a presenciar no es exageración, sino una representación basada en comportamiento real, donde cada decisión tiene consecuencias físicas inmediatas. El jaguar redujo su velocidad de forma deliberada al aproximarse al área donde la vegetación comenzaba a cerrarse de manera irregular, indicando que el terreno no solo era difícil, sino potencialmente ocupado por otro organismo de gran tamaño. Su postura corporal cambió sutilmente, desplazando el peso hacia las extremidades posteriores, preparándose no para una persecución, sino para un impacto directo. La anaconda, por su parte, no mostraba señales de retirada ni de ocultamiento total, lo que resultaba anómalo incluso dentro de su comportamiento habitual. Su cuerpo permanecía parcialmente expuesto, con una tensión muscular constante que indicaba que no estaba descansando, sino lista para reaccionar en cualquier momento. El primer movimiento ofensivo no fue completamente impulsivo, sino una respuesta a la imposibilidad de coexistencia en ese espacio. El jaguar lanzó su cuerpo hacia adelante, con la intención de ejecutar una mordida precisa en la región craneal, utilizando la fuerza de sus mandíbulas como herramienta de eliminación inmediata. Sin embargo, la ejecución no fue perfecta, y ese pequeño margen de error permitió que la anaconda activara su respuesta defensiva, iniciando una secuencia que transformaría el enfrentamiento en algo mucho más prolongado y peligroso. La reacción de la anaconda no dependió de velocidad explosiva, sino de coordinación muscular
distribuida a lo largo de todo su cuerpo, lo que le permitió envolver parcialmente al jaguar antes de que éste pudiera reposicionarse por completo. La constricción no fue inmediata ni total, pero sí suficiente para comenzar a limitar el rango de movimiento del felino. El jaguar, consciente del riesgo, no entró en pánico ni desperdició energía en intentos caóticos de escape, sino que utilizó sus extremidades delanteras para generar puntos de presión específicos sobre el cuerpo de la serpiente, buscando debilitar su capacidad de mantener la tensión. Cada contracción de la anaconda estaba sincronizada con la respiración del jaguar, reduciendo progresivamente su capacidad pulmonar, lo que representaba una amenaza crítica si se mantenía por tiempo prolongado. La estrategia era clara: no matar de inmediato, sino impedir cualquier posibilidad de resistencia efectiva. Sin embargo, la resistencia estructural del jaguar, combinada con su capacidad de infligir daño localizado mediante garras y mordidas, comenzó a generar una interferencia en el patrón de constricción, creando pequeñas inconsistencias que, aunque mínimas, eran suficientes para alterar el equilibrio del enfrentamiento. A medida que la lucha avanzaba, el enfrentamiento dejó de seguir un patrón técnico definido y se convirtió en una interacción caótica donde ambos organismos operaban al límite de sus capacidades fisiológicas. La anaconda comenzó a perder consistencia en la presión ejercida, no por falta de fuerza, sino por daño acumulado en zonas críticas de su cuerpo. El jaguar, aunque debilitado por la restricción parcial de oxígeno, logró liberar suficiente espacio para expandir su tórax y recuperar una fracción de su capacidad respiratoria, lo cual fue determinante para continuar el combate. Su comportamiento cambió, pasando de una ofensiva directa a una estrategia más controlada. En lugar de repetir el intento inicial, el felino se aproximó con mayor cautela, identificando el punto exacto donde la estructura de la serpiente presentaba mayor vulnerabilidad. Este ajuste en su conducta fue resultado directo del aprendizaje durante el enfrentamiento. La mordida final no fue impulsiva, sino precisa y dirigida, aplicada con una fuerza suficiente para comprometer de forma irreversible la integridad de la anaconda, marcando el punto en el que la resistencia dejó de ser viable. Tras el cese del movimiento activo, el entorno no retomó su estado original de inmediato, ya que la perturbación generada por el enfrentamiento había alterado temporalmente la dinámica local, afectando incluso a organismos que no habían participado directamente en la interacción. El jaguar no mostró señales de comportamiento triunfante, sino de recuperación, permaneciendo inmóvil mientras su organismo intentaba estabilizar funciones básicas que habían sido comprometidas durante la lucha. Su victoria no representaba una ventaja absoluta, sino una extensión limitada de su capacidad de supervivencia. En ecosistemas de alta presión como este, cada enfrentamiento entre depredadores máximos tiene consecuencias que van más allá del resultado inmediato, afectando patrones de movimiento, acceso a recursos y exposición a nuevos riesgos. La supervivencia, en este contexto, no es una condición permanente, sino un estado transitorio sostenido por decisiones precisas y márgenes extremadamente reducidos.